su asiento, hermanos, por favor. Les ruego que me acompañen en oración para recibir la palabra de nuestro Señor. Amado Señor, tú que estás en los cielos y en todo lugar, rogamos, Señor, esta noche que tu palabra sea exclamada con fidelidad a través de tu Espíritu Santo, Señor, que mora en cada uno de aquellos que has tenido a bien llamar, Señor, según la abundancia de tu gracia y de tu sabiduría eterna e infinita, Señor. Te agradecemos por tu palabra, Señor, y esta es palabra fiel, útil para la salvación del hombre y para todo lo concerniente de nuestra existencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estuvimos, hermanos, analizando durante las semanas pasadas la serie de sermones acerca del libro de Esther. Hemos concluido ya con esta serie de sermones. Fuimos analizando capítulo por capítulo, analizamos la historia, el contenido teológico de la misma, y bueno, finalmente llegamos a una conclusión. Y después de los acontecimientos recientes de Semana Santa, hemos de empezar una nueva serie de sermones a partir de este mes. La serie de sermones, hermanos, que vamos a comenzar para las predicaciones de los cultos de la tarde, por supuesto que van a estar basadas en la palabra. No puede ser predicada ninguna otra cosa desde este púlpito más que la palabra del Señor. Sin embargo, hermanos, hemos de saber que vamos a tomar en cuenta uno de nuestros documentos como iglesia confesional. La Iglesia Nacional Presbiteriana tiene una serie de documentos que declaran la esencia de nuestra fe. Por supuesto que cada uno de estos documentos no están basados en ninguna otra cosa más que en el testimonio de la luz de la palabra. Así que esta serie de documentos que han sido creados por medio de concilios históricos a través de diferentes etapas en la historia del ser humano, han sido compuestos por diversos teólogos de diferentes épocas para atacar diferentes asuntos concernientes a la vida del hombre. Sin embargo, estos documentos, como lo vuelvo a repetir, han sido celosamente tomados y extraídos de la palabra. Por supuesto que como iglesia respetamos la historia de la iglesia, y en esta historia estos documentos tienen relevancia también para nuestros días, porque no dejan de ser extraídos de la palabra. Debemos hacer una puntuación muy importante. No debemos entender que estos documentos están a la par de la palabra, como si fueran revelación o inspiración divina. Por supuesto que la palabra está por encima de todo. La palabra debe ser la fuente primera y última de todo lo que nosotros creemos, hacemos, decimos, pensamos. Así que estos documentos no pueden ser tomados en el mismo nivel que las Escrituras, sino como sujetos a las Escrituras. Por supuesto, debajo de ellas, siempre sujetos a ellas. Sin embargo, con esa importancia, tomaremos un documento muy importante que es la Confesión de Fe de Westminster. Este es un documento que fue preparado históricamente con una serie de declaraciones de fe que ha servido a la iglesia precisamente para eso, para la declaración de nuestra fe. Primeramente, la palabra debe ser expuesta, expresada, predicada, vivida. Sin embargo, estos documentos son una sistematización de nuestro entendimiento de las Escrituras para una mayor y fácil explicación de las mismas hacia la iglesia y hacia el mundo. Así que esta confesión de fe, hermanos, es la que vamos a tomar de referencia, solamente a modo de respetar los temas de esta, para las predicaciones de los cultos de la tarde. El pasaje que acabamos de leer, hermanos, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, va a ser el pasaje en el que vamos a centrar nuestra meditación esta noche, y vamos a hacer algunas referencias a estos documentos. Como Iglesia Nacional Presbiteriana tenemos una serie de documentos que debemos de conocer. Es obligación de todos los creyentes conocer la palabra, examinarla y estar en ella. Sin embargo, también como presbiterianos, la invitación es conocer nuestros documentos confesionales, que como ya lo he explicado antes, sistematizan nuestro entendimiento de las Escrituras y dan mayor luz al entendimiento de ellas.
Así que vamos a tratar de hacer eso, hermanos. Vamos a tratar de hacer eso en las tardes, tratar de conocer este documento y como iglesia confesional, tratar de conocerlo para que nosotros podamos pronunciar enunciados que declaren nuestra fe de una manera clara para con nuestros hermanos dentro de la iglesia y para el mundo, en nuestras comunidades, donde nosotros nos movemos y desarrollamos nuestro ministerio en la vida. Así que, habiendo explicado eso, vamos a entrar de lleno a este pasaje, hermanos. Como ya lo he mencionado, esta es la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo. Sabemos que Pablo escribe una serie de cartas que serán útiles a la iglesia y más tarde serán integradas como parte del canon bíblico. Y por eso la tenemos hoy en día aquí como parte de las Escrituras. Esta es una segunda carta que Pablo escribe a Timoteo, que es, por supuesto, ha sido enseñado por Pablo, ha sido enseñada la doctrina cristiana, y sabemos que Pablo está ahora pastoreando una de las iglesias que Pablo fundó cuando hizo sus viajes misioneros. Ahora Pablo está encargado de otras cosas y Timoteo se ha quedado como pastor de una de estas iglesias. Sin embargo, Pablo, siendo apóstol y ministro de Jesucristo, ha de escribir instrucciones posteriores para el ministerio de Timoteo. Esta es una carta pastoral. Conocemos cartas pastorales de Pablo, aquellas que Pablo escribe en específico para una persona, dando instrucciones específicas, resolviendo algunas dudas específicas o atendiendo algunas situaciones específicas de esa persona o iglesia en específico. Así que Pablo está escribiendo a Timoteo y después de los 2 primeros capítulos de esta carta llegamos a esta sección que acabamos de leer, en donde Pablo narra y describe algo interesante. Pablo describe ciertos hombres que van a ser tomados como algo negativo para la iglesia, que van a ser tomados como algo negativo para el desarrollo de la iglesia. Así que podemos entender que Pablo está haciendo una advertencia a Timoteo acerca de estos hombres. Y después de la advertencia viene una instrucción. La advertencia inicia de esta manera. Dice Pablo, también debes saber esto. Capítulo 3, versículo 1. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y luego de esto viene una serie de cosas que describen a estos hombres amadores de sí mismos. Dice que serán avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Y viene una serie de cosas en las que Pablo describe a estos hombres, de los cuales Pablo advierte a Timoteo. Ahora, debemos saber, hermanos, que toda esta lista que Pablo describe aquí tiene referencia con lo que va a decir a continuación. Pablo hace referencia de estas características que él enlista con la instrucción que Pablo va a dar posteriormente a Timoteo. Primero advierte de estos hombres, describe cómo son, y luego les dice a Timoteo qué debe hacer con respecto de eso. Así que vamos a ver una referencia directa con lo que Pablo escribe a continuación. Dice que estos hombres siempre van a tener una apariencia piadosa. Sin embargo, dice el versículo 9, no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Así que después de que Pablo da esta advertencia a Timoteo de estos ciertos hombres, hace un contraste inmediato en el versículo 10. Dice, estos hombres son así, 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 así. Son tiempos peligrosos y son hombres amadores de sí mismos. Y luego el contraste en el versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Así que después de que Pablo enlista estas características de estos hombres en tiempos peligrosos, hace un contraste y ahora describe ciertas virtudes que Timoteo tiene y que Timoteo ha seguido respecto a lo que Pablo le ha enseñado, por supuesto. Y lo que Pablo describe en oposición, son características de los hombres malos y características de Timoteo. Y que dice que Timoteo ha seguido la doctrina, la conducta, el propósito y la fe. Así que vemos que lo primero que dice Pablo es: tú has seguido la doctrina. Por lo que podemos hacer evidente
que este contraste que Pablo hace es muy importante que recaiga en este énfasis que Pablo está haciendo en Timoteo. Estos hombres amadores de sí mismos son así, 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 pero tú, Timoteo, has seguido la doctrina. Así que en este contraste tan importante, Pablo está haciendo énfasis de que Timoteo no entra en la descripción de los hombres malos porque él ha seguido la doctrina. Así que Pablo le está dando una importancia muy fuerte a que como Timoteo ha seguido la doctrina, él no cae dentro de las características que enunció anteriormente, por lo que cae un peso muy grande en la doctrina. Y esto, por supuesto, haciendo referencia a la Escritura. El capítulo 3 termina de una manera impresionante, ¿no? Pablo da énfasis a la doctrina y después dice, fíjense cómo dice el versículo 9, su insensatez será manifiesta. Y en el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina. Podemos decir que esas son dos cosas opuestas, contrastantes, opuestas, insensatez y doctrina. Por lo que podemos decir que un hombre que ha seguido la doctrina del Señor no es insensato, mas aquellos que son amadores de sí mismos, que no han seguido la doctrina, son los insensatos. Podemos ver este contraste entonces muy claro en lo que le dice Pablo. Ahora, ¿quién es un hombre que sigue la doctrina? ¿Cuál es esa doctrina? ¿Qué es la doctrina? Primeramente lo que dice Pablo es, ha seguido la doctrina, y luego dice la conducta. Lo que vamos a ver a continuación, hermanos, es que precisamente como se titula el sermón del día de hoy, las Sagradas Escrituras. Ese es el primer capítulo tratado en la Confesión de Fe de Westminster. Y ese es el primer tema por una muy sencilla razón. Todo nuestro cristianismo, hermanos, toda nuestra declaración de fe, todo lo que nosotros podemos decir como doctrina, no tiene otro origen más que las Escrituras. No hay cristianismo sin Escrituras. No podemos estar aquí, no hay iglesia sin las Escrituras. El Señor tuvo un propósito claro en ellas, y en ellas se basa todo lo que nosotros somos y hacemos. Vamos a analizar esto, hermanos, desde 3 puntos este día. Cuando nosotros decimos la palabra de Dios, nos podemos referir a la palabra de Dios de muchas maneras. Normalmente decimos palabra de Dios, o la palabra, la Biblia, las Escrituras, los escritos, la ley. Todos estos nombres le podemos dar y referirnos a una misma cosa. Sin embargo, muchas veces la decimos en nuestro día a día, ¿no? No incluso en la iglesia, sino también en el mundo. Cualquier persona puede decir Biblia o palabra de Dios. Sin embargo, lo importante es qué tenemos en mente cuando decimos estas palabras. ¿Qué tenemos en mente cuando decimos palabra de Dios? ¿Qué se nos viene a la mente, no? Lo más común es que se nos venga un libro, ¿no? Algo físico, hojas, papel, letras impresas. Sin embargo, hermanos, quiero decirles que cuando nosotros decimos palabra de Dios, se nos tiene que venir a la mente, incluso a las emociones y a todo lo que somos, algo mucho más vibrante y profundo. Cuando nosotros decimos la palabra de Dios, tenemos que pensar teológicamente, tenemos que pensar como cristianos. La palabra de Dios, hermanos, es algo más allá que un libro. Es algo más allá que letras impresas, es algo más allá que tinta en un papel. La palabra de Dios, hermanos, viene desde un significado teológico muy profundo y que está desde el principio. Vamos a ver, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que dice Juan 1:1, que todos lo conocemos casi de memoria, y que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando nosotros vamos al lenguaje original, hermanos, en el griego, vemos que esta palabra verbo en las escrituras originales es logos. Y la palabra logos de griego se puede traducir de diferentes maneras al español. Logos puede ser traducido como palabra, verbo, pronunciamiento. Así que logos puede ser palabra o verbo. En las versiones más comunes de nuestras Biblias está traducido como verbo.
Y sabemos, hermanos, que cuando la palabra dice, en el principio era Logos, podemos decir, en el principio era la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Por supuesto que sabemos que Juan en su evangelio se está refiriendo a nadie más que a Cristo, la persona de Cristo, la persona del Hijo. Él está diciendo el Logos con referencia al Señor Jesús, porque en sus tiempos de la filosofía griega, el hombre decía que el origen de todo era el Logos. Sin embargo, en el mundo el Logos solamente era una fuerza mística de la cual se originó todo. Así que Juan, utilizando ese término filosófico de su tiempo, dice, no, el Logos fue el originador de todo, fue el creador de todo y es Dios. Pero este Logos del que ustedes hablan es el Señor Jesucristo. Él es el Logos, Él es la palabra. Así que, hermanos, cuando nosotros decimos la palabra de Dios, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Podemos decir que teológicamente en nuestro pensamiento nos estamos refiriendo que la palabra es Dios mismo. Dios mismo es la palabra, Dios mismo es la verdad, Dios mismo es la fuente de la verdad. No hay palabra si no hay Dios. Dios es la palabra, ¿no? En esa acepción del término palabra, cuando decimos palabra de Dios, no solamente decimos que algo provino de Dios, sino que es Dios mismo. La palabra de Dios es Dios, la palabra. Así que cuando pensamos en la palabra de Dios, debemos hacerlo más profundamente y decir, la palabra estuvo desde el principio, antes de que todo fuese, antes de que el mundo fuera y antes de que nosotros fuéramos creados, la palabra ya estaba con Dios y la palabra era Dios. Así que podemos decir esa primera acepción de la palabra. Sin embargo, tenemos otra manera de entender la palabra de Dios. Una cosa es decir la palabra era Dios, ¿no? Y otra cosa es decir la palabra que vino de Dios o la palabra de Dios. Y para eso podemos revisar un capítulo en Génesis, capítulo 1, versículo 3. En realidad dice el versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Decimos en el principio, ¿no? Y luego el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, cuando hablamos de palabra de Dios, también nos estamos refiriendo a lo que Dios dice. Es la palabra de Dios, ¿no? La palabra que Dios dice. No solamente Él es la palabra en sí mismo, sino que Él dice la palabra. Así que Él es la palabra, Él dice la palabra y Él ejecuta la palabra. Así que cuando dice la palabra, dice que Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Vemos que la palabra de Dios no solamente es la esencia de Dios, sino que la palabra de Dios es lo que lo determina todo. Es lo que lo creó todo desde el principio. Es importante que Juan dice, en el principio era la palabra. Y en Génesis dice, en el principio dijo Dios. Así que podemos decir que la palabra ha estado desde el principio. La palabra ha sido desde el principio y ha estado desde el principio y es lo que creó todo desde el principio. La palabra de Dios es algo más trascendente que a partir de que se inventó la imprenta y imprimieron la primera Biblia. La palabra de Dios no existió solamente cuando se imprimió el primer rollo del Antiguo Testamento. La palabra de Dios ha estado desde la eternidad pasada, desde el principio. Ha sido la palabra de Dios y Dios ha ejecutado su palabra desde el principio. Él creó todo con su palabra, Él nos hizo por medio de su palabra. Y más importante, hermanos, es que aquí estamos hablando de dos cosas: la esencia de Dios y lo que Dios creó. Cuando hablamos de la palabra de Dios como Dios y la palabra de Dios como lo que Él creó, vamos a ver que eso apuntan directamente a la revelación. No podemos hablar de la palabra de Dios sin hablar de revelación. Cuando nosotros decimos que Dios es la palabra y que estuvo desde el principio y que también la palabra ha sido el vehículo que Dios ha usado para crearlo todo, eso apunta directamente a algo que nos concierne. En primera, porque el hombre debe conocer a Dios, o sea, el hombre debe conocer la palabra. Y el hombre existe por medio de la palabra de Dios. Así que el hombre conoce cosas de Dios por medio de la palabra que lo hizo. Ahí vamos a ver dos tipos de revelación. Aunque no es el tema central de hoy, vamos a mencionarlo muy rápidamente.
El Señor como palabra, podemos decir que es la revelación especial, la revelación que nos hace conocer a Dios en su esencia. Sin embargo, la palabra por medio de la cual Dios creó todo y su poder con el que ejecuta todas las cosas es la creación y todo lo que nosotros conocemos de manera visible, material en nuestro entorno. Vamos a decirlo de una manera más sencilla. Nosotros sabemos que cualquier hombre, sea cristiano o no, conoce la creación. Sea cristiano o no, cada hombre ha visto o sentido el sol, el viento, los árboles, los animales, nuestros propios cuerpos y sentidos, órganos. Así que el hombre ha conocido la revelación general en la creación. Cualquier hombre, cristiano o no, puede conocer eso en su día a día. Sin embargo, podemos decir, hermanos, que esto no es suficiente para que el hombre conozca a Dios. Vamos a decir que el hombre puede conocer de Dios a través de su creación, pero no puede conocer a Dios que le dé sabiduría para la salvación. Y es por eso dice que Pablo, en el capítulo en el que estamos, versículo 15, dice, y que desde la niñez ha sido sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que Pablo pone las escrituras o la palabra de Dios como lo que te puede hacer sabio para la salvación. Pablo no dice desde que has sabido desde tu niñez la creación que te puede hacer sabio para la salvación. Pablo dice, has sabido las escrituras que te pueden hacer sabio para salvación. De manera, hermanos, que podemos decir que un hombre puede saber cosas de Dios a través de la creación. Puede saber que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios es maravilloso, omnipotente por las cosas que ha creado. Cuando el hombre ve la creación se puede maravillar de Dios y puede saber cosas de Dios. Sin embargo, no podemos saber cosas para la salvación. Para que nosotros seamos salvos, hermanos, tuvo que ser necesaria las escrituras, en el sentido de la palabra de Dios, la esencia de Dios, la revelación especial de Dios contenida en las escrituras. Y esto sabemos, hermanos, que como lo presenta Juan en su Evangelio, estas escrituras que nos hacen sabio para la salvación, es nada más que Cristo Jesús. Solamente por la fe en Cristo, lo dice el versículo 15, solamente por la fe en Cristo, esa es la sabiduría que te hace sabio para la salvación. Así que era necesario que Cristo viniera al mundo, que la palabra estuviera desde el principio, que la palabra estuviera con Dios, que la palabra fuera Dios y que la palabra se hiciera carne y se humanara. Esto era completamente necesario para que el hombre pudiera conocer la palabra de Dios. Sabemos, hermanos, que lo que nosotros tenemos aquí es la palabra de Dios. Sabemos que Dios la ha inspirado. Podemos asegurarlo, que el Señor ha usado su Espíritu Santo para inspirar las Escrituras. En el mundo vamos a encontrar hombres que nos digan, eso no es cierto, la Biblia fue escrita por hombres, ¿no? Y tienen razón, debemos afirmarlo con toda certeza, eso es verdad. La palabra ha sido escrita por hombres, por seres humanos de carne y hueso. Sin embargo, nosotros como cristianos afirmamos que estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo, guiados para la escritura de su palabra. Hay testimonio bíblico de que el Espíritu Santo ha inspirado a estos hombres de manera orgánica, de manera que el Señor ha guiado el entendimiento de estos hombres para escribir justamente lo que el Señor quería revelar hacia el hombre, para que el hombre pudiera ser salvo para la salvación, que es la fe en Cristo Jesús. Así que no solamente el Verbo se encarnó, y el Verbo representa la máxima revelación que nos hace sabios para salvación, sino que el Espíritu Santo inspiró las Escrituras de manera que nosotros pudiéramos conocerlas. Ha sido importante esto, hermanos, de gran importancia, porque nosotros, siendo que estamos en pleno siglo XXI, puede ser que nosotros no atestiguamos de manera presencial el ministerio de Cristo.
Puede ser que nosotros no escuchamos de manera audible en ese momento las palabras de Cristo o la predicación de Cristo. Sin embargo, ha sido necesario que el Espíritu Santo entonces guiara la escritura de todo esto para que nosotros en tiempos antiguos y postreros pudiéramos ser sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Vamos a ponerlo así, hermanos. El Verbo se encarnó y Él es la máxima revelación de la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. Ahora, el Espíritu Santo ha dado testimonio de esa palabra y ha utilizado a hombres para que escriban de ella. De manera que lo que tenemos aquí es el testimonio de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos hace sabios para salvación. Por lo cual, el Espíritu Santo guió este testimonio para que nosotros pudiéramos conocer la palabra. De manera, hermanos, que tenemos que entender que cuando pensamos en palabra de Dios, no solamente debemos pensar en el libro, no solamente debemos pensar en el libro físico, sino que en la palabra hecha carne, siendo la máxima y majestuosa revelación del Señor, para que pudiéramos ser sabios para salvación. Y no solamente esto, hermanos, sino que lo que dice Pablo a continuación, dice el versículo 16, que ese sí nos lo sabemos de memoria, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, hermanos, como lo dice el versículo 16, es inspirada por Dios. La Escritura es inspirada por Dios. De manera que la autoridad de las Escrituras no vienen de un testimonio humano, sino que vienen del testimonio del Espíritu Santo que inspiró las Escrituras. De manera, hermanos, que si nosotros juzgamos la veracidad de las Escrituras por el medio del comportamiento de la iglesia, podemos decir que las Escrituras son falsas, que son inútiles, ¿no? Si nosotros juzgamos la verdad de las Escrituras por el comportamiento o testimonio del hombre, de nada sirve. Podríamos decir que esa no es la verdad. Sin embargo, si nosotros juzgamos la palabra como inspiración de Dios y sabemos que es el Señor quien da la autoridad a su palabra, podemos decir que es la verdad, porque viene de la verdad. Dios es fuente de toda la verdad. A pesar de que nosotros como hombres somos falibles y que creemos en las Escrituras, que hemos sido sabios para entender las Escrituras, tenemos fallas. Así que si el mundo juzga la palabra por medio de nuestro testimonio, simplemente podría ser una palabra fallida. Es por esto, hermanos, que la palabra da testimonio de sí misma, que su autoridad no viene del comportamiento del hombre. La autoridad de la palabra viene directamente de la inspiración divina. La autoridad de las Escrituras viene solamente de la inspiración de Dios en ellas. De manera, hermanos, que si nosotros pensamos que debemos seguir la palabra porque alguien que la siguió le funcionó, estamos en el camino equivocado. Tenemos que seguir la palabra porque es la fuente de la verdad, porque es la inspirada por Dios, porque es la que nos hace sabios para la salvación. Tenemos que estar en la Escritura porque creemos que fue inspirada por Dios y porque es útil para todas estas cosas que dice Pablo. Así que tenemos que dejar muy en claro esto. La autoridad de la palabra viene directamente de aquel que inspiró la palabra, de aquel que es la palabra encarnada, directamente de Dios. No podemos juzgar la palabra por medio del hombre, porque esto sería una interpretación antropocéntrica de la palabra. Y así como lo describe Pablo, hermanos, dice, en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Bueno, les quiero decir, hermanos, que en los tiempos de Timoteo eran tiempos peligrosos y en estos tiempos son tiempos peligrosos. Tal como los describe Pablo, hay hombres amadores de sí mismos, soberbios, que niegan la verdad, que van en contra de la verdad, que no creen la verdad. Así que el hombre, hermanos, en nuestros días y en los días pasados y seguramente en los tiempos que vendrán, por ejemplo, en la filosofía humanista, el hombre siempre va a intentar interpretar todo con la medida del hombre mismo.
Así que la interpretación del hombre sin Dios es una interpretación antropocéntrica. Es decir, el hombre es la medida para todo. Así que un hombre con esta filosofía va a querer interpretar las Escrituras por medio del hombre. Y esto solamente va a resultar en una interpretación fallida de las Escrituras, una interpretación incorrecta. Es por esto, hermanos, que nosotros debemos ser teocéntricos, bibliocéntricos, cristocéntricos. Sabemos que solamente esta manera de entender las Escrituras son las que nos van a llevar a la verdad, entendiéndolas a través de la verdad, inspiradas por la verdad misma. No debemos caer, hermanos, en estas filosofías del mundo que nos acosan el día de hoy, que intentan hacer que las Escrituras parezcan como algo atrasado de otro siglo, que no es veraz o que no es útil para nuestros días. No es así, hermanos. El apóstol Pablo dice en tiempos de Timoteo: la Escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia. Y así como él lo dijo en tiempos de Timoteo, es nuestro deber decirlo desde el púlpito el día de hoy, para aplicarlo el día de hoy. Las Escrituras, hermanos, como ya lo hemos dicho, la palabra de Dios existe desde el principio, existe en el tiempo de Timoteo y con toda veracidad existe el día de hoy. La palabra existe y es el día de hoy. No podemos decir que es algo antiguo o algo tradicional o conservador de tiempos pasados. Es eficaz, es útil para enseñar, redarguir, corregir y instruir en justicia también el día de hoy, mañana y por la eternidad. La palabra ha estado desde el principio y dice la palabra, ni una jota de la palabra pasará, ¿no? De manera, hermanos, que nosotros debemos creer que todo el consejo de Dios está contenido en la Escritura. No solamente la palabra nos es útil para ser sabio, para salvación, sino que la palabra de Dios, hermanos, tiene todo el consejo de Dios para la vida del hombre. La palabra nos ayuda a conocer al Señor, ser sabios para salvación y también para todo lo que concierne al hombre. No debemos pensar, hermanos, que la palabra es un manual. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que la Escritura es útil para todas estas cosas, no solamente se lo dice como que es el libro de texto que vas a necesitar para hacer tu trabajo. No se lo está diciendo así como de, ¿eres ingeniero? ¿Reparas máquinas? Bueno, este es tu manual. Esto es lo que vas a ocupar para tu trabajo. Esto te va a servir para tu trabajo. No solamente Pablo está diciendo que la Escritura es una herramienta para la labor pastoral. Pablo está diciendo que esto es la palabra inspirada por Dios, que contiene todo el consejo de Dios y que es útil para todas estas cosas, en todo contexto, en toda ciencia, en toda área del conocimiento. No podemos decir que esta palabra, estas Escrituras, son simplemente una herramienta para aquel que quiere trabajar de pastor, ¿no? Como lo sería un manual de procedimientos o como lo sería una enciclopedia, o como lo sería simplemente un libro científico que contiene información. No podemos decir que la Escritura es esto. El énfasis que está haciendo el apóstol Pablo no solamente es concerniente a lo que Timoteo va a hacer en su ministerio, sino concerniente a la vida misma del hombre, concerniente a todos los círculos sociales del conocimiento, todo lo que involucra al hombre. El consejo de Dios está contenido en las Escrituras. Por eso la palabra de Dios es útil para todas estas cosas. No podemos dejarla fuera, hermanos, simplemente para aplicarla en el día de hoy. Se vienen tiempos de elecciones en México. No podemos simplemente dejar de pensar de manera bibliocéntrica. No podemos decir, bueno, las elecciones solo son un tema de política, no son un tema de Biblia. Así que no me hables de la Biblia. Yo quiero elegir a mi candidato pensando en política. No. Tenemos que saber, hermanos, que la palabra está detrás de todo. La palabra debe formar y moldear nuestro pensamiento para todo. La palabra nos va a dar la sabiduría y el entendimiento para todo. Debemos pensar políticamente de acuerdo a las Escrituras. Debemos pensar socialmente de acuerdo a las Escrituras. De manera, hermanos, que todo lo que hacemos en nuestro día a día, la manera en cómo nos relacionamos, la manera en que hacemos decisiones, la manera en que
hacemos nuestras actividades día con día deben venir de una reflexión en las Escrituras. De esa es la manera en la que el cristiano debe comportarse. Esa es la manera en que el cristiano demostrará que la palabra es esto, lo que dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice que la Escritura es lo que te va a capacitar para que este hombre de Dios, o sea, nosotros, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y eso de enteramente preparados para toda buena obra es esto: todo lo que hacemos y decidimos, moldeado por un pensamiento y una reflexión teológica proveniente de las Escrituras. Vamos a elegir a nuestro candidato pensando teológicamente de acuerdo a las Escrituras. ¿Qué dice la palabra acerca del gobierno? ¿Qué ha instituido Dios o qué hace lo que a Dios le agrada para el gobierno de su pueblo? Debemos analizar la historia de acuerdo a un pensamiento teológico. ¿Qué ha pasado en los tiempos de los reyes? ¿Qué pasó en los tiempos de las conquistas de los grandes imperios? ¿Cómo usó Dios a hombres? ¿Quién puso a Dios como gobernante? ¿Qué hizo el pueblo respecto a su gobernante? Todo esto, hermanos, debe ser el proceso de nuestro pensamiento para nuestra toma de decisiones el día de hoy, desde un pensamiento bíblico y escritural, confiando en que todo el consejo de Dios está en las Escrituras. Solamente, hermanos, aquel que hace esto es el que es cristiano, porque tenemos que saber, hermanos, que así como el Espíritu Santo inspira la Escritura, así el Espíritu Santo nos convence de ella. Esto es muy importante. Así como el Espíritu Santo inspiró la Escritura, así el Espíritu Santo nos convence de ella. Podemos leer la Escritura delante de cualquier hombre o mujer. Sin embargo, puede ser que le entre por una oreja y le salga por la otra. Así que podemos decir, hermanos, que simplemente el hecho de que alguien escuche no basta. Debe haber una acción eficaz del Espíritu Santo de convencimiento de la palabra. Puede haber un hombre que crea que esto es la palabra de Dios. Puede estar convencido de que es la palabra de Dios. Sin embargo, si no está con este convencimiento del Espíritu Santo, no es la sabiduría para salvación. Hoy en día, hermanos, hay sectas cristianas, denominaciones cristianas, que guían su vida en base a las Escrituras. Si las Escrituras dicen, ama a tu enemigo, eso suena muy bonito, ¿no? Puede conmover tus emociones. Puede que un hombre diga, ok, suena muy bien, a partir de ahora voy a vivir así. Y puede ser que viva de esa manera. Sin embargo, si en su corazón y en su entendimiento no está un convencimiento pleno del Espíritu Santo acerca de la sabiduría que da la palabra para la salvación, de nada sirve esto. Tenemos que tener un entendimiento correcto de las Escrituras, tenemos que vivir las Escrituras, pero tenemos que tener esta parte muy importante, el convencimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es el que da la plena persuasión y la seguridad de que esta es una verdad infalible. Puede haber cristianos que pasen su vida, una vida moral, de acuerdo a la palabra. Sin embargo, si no están convencidos de que esta es la verdad infalible que da sabiduría para salvación, de nada aprovecha esa vida moral, aunque haya sido buena. Tenemos que tener ese pleno convencimiento, hermanos. La palabra es infalible, es inerrante, tiene todo el consejo de Dios y es lo único que nos hace, nos provee de la sabiduría para la salvación. De manera, hermanos, que todas las controversias que tiene el mundo el día de hoy, como el que acabo de mencionar, simplemente el elegir un gobernante, el resolver cualquier tema del hombre, por ejemplo, la ideología de género, las filosofías humanistas, cualquier controversia o debate que el hombre actual tenga, cualquier controversia debe ser resuelta a la luz de las Escrituras. Esto es lo que debería pasar, o al menos lo que el cristiano debería hacer. Si bien el mundo decide otra cosa, al menos el cristiano debería tener una postura bíblica al respecto de los temas que nos conciernen en nuestra actualidad. El cristiano, hermanos, debería pensar bíblicamente y tener una postura bíblica respecto a estos temas.
porque confiamos que en la Escritura está todo el consejo de Dios, debe ser la medida para resolver todas nuestras controversias. Es lo que es la fuente de utilidad para el hombre, para su salvación y para todo lo que concierne a la vida del hombre. Lo que nos hace conocer a Dios, vivir como a Él le agrada y hacer lo que a Él le agrada. Y no hacer lo que no le agrada. De manera, hermanos, que en esto podemos aprender que las Escrituras, es decir, lo que el Espíritu Santo inspiró, la palabra eterna, ha estado en el principio y estará al final y en la eternidad. La palabra no pasará, la palabra es eterna. Y nosotros tenemos el privilegio de conocer la palabra. Tenemos el privilegio de estar persuadidos por el Espíritu de Dios de esta palabra. Tenemos que agradecer todos los días de poder estar sujetos a la palabra, de convivir con la palabra, de ser salvos por la palabra. Esta es la única fuente de nuestra fe, hermanos. Y si nosotros no profundizamos en nuestra fe, es como rechazarla o menospreciarla. Tenemos que hacer algo al respecto, hermanos, y tenemos que hacer caso de lo que ella misma dice. Quiero acabar con esto. La palabra es la única regla de interpretación para la palabra misma. Ya lo mencioné hace un momento. No podemos tomar al hombre como medida para interpretar la palabra. Tenemos que tomar a la palabra misma como medida para interpretar a la palabra. Solamente la palabra se interpreta a sí misma. Si confiamos que el Espíritu Santo ha inspirado la palabra, entonces Dios no se equivoca. Dios da testimonio de sí mismo en la palabra. Y podemos confiar que ese testimonio es testimonio fiel, infalible e inerrante. De manera, hermanos, que si confiamos en eso, podemos decir que la palabra se interpreta a sí misma. No podemos decir o sacar algo de la palabra que no esté en armonía con el resto de las Escrituras. Esto resultaría en una interpretación equivocada. Cualquier interpretación que tengamos de la palabra debe estar en armonía con la palabra misma, porque Dios no es contradictorio. No podemos decir algo de Dios que contradiga a Dios. Y Dios no puede decir algo de sí mismo que contradiga lo que Él es. De manera, hermanos, que la palabra es infalible, inerrante y es útil para nuestra salvación, para todo lo que nos concierne. Y si la palabra dice que es útil para enseñar, enseñémosla. Enseñémosla y hagamos documentos que salgan de ella. Si la palabra dice que es útil para redarguir, hagamos caso en eso. Si es útil para corregir, entonces dejémonos corregir por ella. Tenemos pastores, maestros, ministros. La palabra es el centro ministerial de todo creyente, de toda iglesia. La palabra debe determinar todas las cosas, así como ya lo expresamos en nuestras actividades cotidianas. La palabra también determina todo dentro de la iglesia. Si hay ministerio de alabanza, entonces la palabra debe gobernar sobre el ministerio de alabanza, de manera que la alabanza debe provenir de la palabra. Si hay ministerio de enseñanza, la palabra debe gobernar sobre la enseñanza, de manera que la enseñanza provenga de la palabra. Cualquier ministerio debe provenir de la palabra. Así que, como exhorto a los ministros y maestros y a todos en general de esta iglesia, todo lo que hagamos dentro de la misma debe provenir de la palabra. Dejémonos corregir por ella, dejémonos ser enseñados por ella, redarguidos por ella, porque nos instruye en justicia y seremos hombres perfectos de Dios, enteramente preparados para toda buena obra. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias porque creemos que tú eres fiel y tu revelación, Señor, lo que tú has inspirado en tu palabra no puede ser contradictorio. Tú nos has dado a conocer de ti, Señor, en ella y sabemos, Señor, que es lo único que nos da sabiduría para la salvación. Así como utilizaste a tu siervo Pablo para exhortar a Timoteo en estas verdades, Señor, exhórtanos el día de hoy a nosotros. Danos el poder, Señor, para poder entender tus escrituras, para poder vivir conforme a ellas y para poder ministrar al mundo con ellas, porque para eso nos la has dado. Te rogamos, Señor, que siempre tengamos en mente lo profundo de tu palabra, Señor, de tu esencia, de tu poder con la que ejecutas tu palabra, Señor.
Te rogamos todas estas cosas y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.